Noticentro 1, CMI. El exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, atendió hoy una citación en la Corte Suprema de Justicia. Allí condicionó la entrega de pruebas sobre el escándalo de contratación en esa entidad. La cita que cumplió el exdirector de la Unidad de Riesgo, Olmedo López, fue en el despacho del magistrado Héctor Alarcón, que adelanta investigaciones preliminares al congresista Wadid Mansur por el escándalo de corrupción en la Unidad de Riesgo. Mansur, que también asistió, dijo a su salida de la Corte que Olmedo López no entregó mayores pruebas en su contra. Argumenta algunas circunstancias, sobre todo diciendo que se acoge a su principio de no autoincriminarse. El abogado de López dijo que aún se tramita el acuerdo con la Fiscalía. En los hechos que se trataron dentro de la diligencia no puedo profundizar porque cuentan con una reserva legal, pero nosotros esperamos que la Fiscalía General de la Nación honre los compromisos que hemos venido adquiriendo. Olmedo López salpicó públicamente a los congresistas Andrés Calle, Iván Name y Wadid Mansur en el escándalo de corrupción de los carrotanques de La Guajira. Noticentro 1, CMI. Por su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, sostuvo que los decretos que planea expedir el gobierno para revivir algunos artículos de la reforma laboral son inconstitucionales. La encuesta desarrollada por FENALCO revela que la incertidumbre por las reformas, la baja demanda y la inseguridad son los principales dolores de cabeza de los empresarios en este 2024. Sobre el primer punto señaló que las reformas impulsadas en el Congreso generan más dudas que aciertos y otras como la laboral traerán graves consecuencias para el comercio. Advirtió que los decretos del Ministerio de Trabajo son inconstitucionales. Se va, por un lado, a tramitar los artículos que pasaron en la Comisión Séptima de la Cámara, pero por otro lado el anuncio de hoy es que van a sacar por decreto, lo cual es inconstitucional porque está de alguna manera violando la voluntad de los legisladores. Y la voluntad de los legisladores es la voluntad del pueblo que fueron elegidos. Por el lado de la demanda, el dirigente insistió en medidas de reactivación al consumo. Una respuesta que corresponde a las bajas ventas porque ha habido menos nivel de consumo de los hogares, menos confianza del consumidor, como lo acaba de corroborar Fedesarrollo. Finalmente, los gremios reiteran su llamado al gobierno para fortalecer la política de seguridad en el país. Una millonaria recompensa ofreció la policía por información que permita ubicar a los responsables de la muerte de un intendente, quien fue secuestrado en norte de Santander y cuyo cuerpo se encontró en Arauca. El subintendente Anderson Alberto Hernández Villar fue secuestrado el pasado 18 de mayo cuando viajó desde Bucaramanga al Táchira a visitar a su padre. Condeno este hecho de manera tajante. Cobardes han asesinado a un subintendente de la policía. Él solicitó disfrutar su periodo de vacaciones. Nos enteramos por la familia que visitó Venezuela y perdió la familia contacto con él. Las autoridades hoy confirmaron que fue secuestrado presuntamente por el ELN y que posteriormente lo asesinaron. Su cuerpo fue encontrado el día de hoy. En zona rural de Arauquita, y ya la investigación señala que es nuestro policía. El subintendente Hernández fue asesinado. Efectivamente, el director de la policía ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien dé información que nos permita capturar a los responsables. Las exequias del subintendente se darían en Venezuela, donde está la familia del uniformado. Y atemorizados están los habitantes de Cajibío, municipio del Cauca, por los combates en zona rural de la población. Habitantes del corregimiento de Ortega, en Cajibío, Cauca, se encuentran confinados en sus viviendas debido a los constantes combates que se presentan en la zona entre tropas del Comando Específico del Cauca y presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Jaime Martínez. La gente de Ortega para salir a Cajibío tiene que pasar por el Dinde y no lo puede hacer, entonces tiene que buscar otras alternativas. Solicitamos a los grupos al margen de la ley que entiendan que el derecho internacional humanitario es para aplicarlo y es de obligatorio cumplimiento. Es aberrante que no respeten el dolor de la comunidad de Ortega Cajibío. El ataque en Ortega resalta la creciente amenaza que representan las disidencias de las FARC en la región del Cauca. Las fuerzas militares han intensificado sus operativos en la zona, pero la adaptabilidad y los nuevos métodos de ataque de estos grupos subversivos complican los esfuerzos de pacificación y control del territorio. A 2 debates de convertirse en ley está un proyecto cuyo propósito es aumentar el presupuesto para la atención de salud mental en Colombia y el cuidado psicológico desde los colegios.
En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca fortalecer la atención de trastornos que afectan la salud mental. Y es que según el Instituto Nacional de Salud, las cifras de colombianos que piden atención por casos como la depresión van en aumento, superando anualmente los 220.000 casos. Y los trastornos mentales definitivamente son la nueva pandemia de nuestro país. Es la pandemia del siglo XXI, son los trastornos mentales. Con el proyecto se busca garantizar atención psicológica para evitar los casos de violencia intrafamiliar que en 2021 superaron los 51.000, en 2022 los 61.000 y el año pasado ya superó los 63.000 casos. Hay un tema de salud mental porque definitivamente aquí no sabemos gestionar las emociones, no tenemos herramientas para superar los obstáculos, no tenemos la posibilidad de entender que si la otra persona tomó la decisión de irse, pues que no es mi propiedad privada. El proyecto busca además que en los colegios se preste atención de salud mental y se destine más dinero del presupuesto nacional. Por su parte, el gremio de las generadoras de energía rechazó las denuncias sobre presunta cartelización para elevar los precios de la energía. A través de un comunicado, a la Asociación de Generadores de Energía Hidroeléctrica Colgen respondió así a las denuncias por presunta cartelización en el sector. Manifestamos nuestro desacuerdo respecto a los términos en los que se realiza esta denuncia. Agregó que sus generadoras afiliadas están en total disposición de colaborar con las investigaciones. Disposición de atender en forma individual cualquier requerimiento que se le haga, en aras de demostrar que su comportamiento sea adecuado a la Constitución. Isagen, otra de las empresas denunciadas, respondió que por el contrario han incentivado la rebaja en las tarifas. Otorgó descuentos unilaterales y voluntarios en los contratos de largo plazo. Solo los descuentos a la empresa Aire suman 21.000 millones de pesos durante los años 2022-2023. Y negó irregularidades con los precios. Isagen cumple rigurosamente con todas las regulaciones que rigen el sector eléctrico y las normas generales de competencia. La Superintendencia de Sociedades dio un plazo de 2 meses a la compañía de telefonía móvil WOM para capitalizarse. Según el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, aproximadamente en 8 semanas se definiría la continuidad o no de la empresa de telefonía móvil WOM, actualmente incursa en un proceso de reorganización en esa superintendencia. El tiempo máximo a demandar la claridad de si se salva o no se salva la empresa, si seguimos en reorganización, son 2 meses. Y en eso estamos alineados con el Ministerio de las TIC. ¿Qué se necesita para salvar esta compañía y evitar la quiebra? Bueno, sí, el señor ministro ha hablado de aproximadamente 30 millones de dólares que entre otras cosas deben llegar en esos 2 meses. El objetivo del proceso de reorganización, según el Supersociedades, es salvar 2.600 empleos y garantizar la continuidad del servicio a más de 6 millones de usuarios.